La idea de esta sección era hacer un poco resumen de qué dicen las guías sobre cómo manejar la agudización asmática. No es una presentación de agudización asmática en UCI como tal, que por eso ya tenemos la sesión que nos da Jason sobre el tema de cómo ventilar y cómo manejar el ventilador y la sedanalgesia y el tema hemodinámico con el paciente asmático en UCI, pero es un repaso que nos puede servir. Marina, Julio, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice Jason? ¿Ahora? Bueno, sí. Vale, bueno, pues será un poco de introducción y definiciones, un par de casos clínicos con distintos escenarios que pueden pasar y nos pueden consultar el día a día de las guardias y dos pinceladas sobre un ensayo clínico que puede abrir como las fronteras a futuros posibles nuevos tratamientos en el paciente agudizado y 2 o 3 conclusiones. Bueno, sobre qué es una introducción, sobre qué es una agudización asmática, pues está definida para todas las guías al final está definida por el uso de corticoides sistémicos o visitas a urgencias o que necesite el paciente ingreso hospitalario y las series, aunque son súper variables y por ejemplo en Estados Unidos reportan que hasta el 40% de asmáticos presentan menos una agudización al año, la mayoría hablan de que alrededor de un 10%, del 8 al 12% de todos los pacientes diagnosticados suelen presentar al menos una agudización anual. Importante que el riesgo de agudizar es independiente de la gravedad, esto ahora hablaremos un poco con otra figura que os enseño, y aproximadamente y a grandes números de todos los que agudizan, el 20% pueden llegar a requerir ingreso y de estos que requieren ingreso solo un 20% que necesiten estar en una unidad de críticos o semicríticos, aunque repito, los datos son muy variables según series. Esto es un poco de lo que hablábamos, la figura de la Gina, nos habla un poco de que pues, de todos los pacientes asmáticos, una cuarta parte, 24%, estarían en unos steps 4 o 5, que son los que la Gina cataloga como de necesitar más tratamiento, más graves. De este 24%, la gran mayoría, el 17%, es decir, que solo quedan fuera un 7%, tienen un asma que aun estar con steps altos, con alto tratamiento, sigue siendo un asma difícil de tratar, y que es difícil de tratar en el sentido de que requiere pues, continuo manejo médico, visitas a urgencias frecuentes y que no están bien controlados, pero que de estos difíciles de tratar realmente una minoría son asma grave como tal y que la gran mayoría de asma difícil de tratar está más condicionada por comorbilidades, ya sea pues, adherencia terapéutica, hábito tabáquico, obesidad, comorbilidad psiquiátrica, bueno, ya sabemos. Sobre qué dicen las guías de qué es una agudización, la mayoría están de acuerdo en que es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y o de la función pulmonar. Sí que es verdad que como diferencia la SIGNA, las guías internacionales hacen más énfasis en la necesidad del cambio en el tratamiento médico, de la necesidad de atención hospitalaria. Tanto la BTS, que es la que he estado trabajando ahora en Oxford, la British Thoracic Society, y la GEMA, la española, hablan más de parámetros clínicos y de función pulmonar medidos por peak flow, porque en la agudización se suele medir el peak flow y no en la espirometría arreglada. Esta es un poco la tabla en la izquierda, la tabla de la GEMA que habla de los parámetros para clasificar una agudización en leve, moderada, grave, sobre todo lo que hemos dicho, clínicos, un peak flow, una FEP1 es raro medir en el momento de la agudización, y luego parámetros más objetivos como la saturación o gasométricos, si se llegase a requerir hacer gasometría en agudización. Y en la derecha, el esquema que siguen la BTS, los británicos en esto, es un poco más práctico, orientado al manejo de urgencias, dando una crisis por moderada, solo por el hecho de presentar síntomas incrementados, y luego, en caso de presentar alguno de los siguientes, si ponen una lista, pues
alguno de estos, una agudización grave, alguno de estos, una agudización de riesgo vital, y ya cuando el paciente requiera, esté con hipercapnia o requiera ventilación mecánica invasiva, ya lo dan de NIAR fatal, asma, pues que ya está el paciente entubado. Luego veremos más con casos clínicos, volveremos a las clasificaciones. Y ya para empezar y no alargarlo más, el primer caso clínico es una chica de 22 años, nunca fumadora y sin alergias. Refiere que tiene un asma que inició en la adolescencia y va de base de tratamiento con Foster de 200, pautado 2 veces al día, una a la mañana y una a la noche. Usa también salbutamol de rescate y admite una regular adherencia porque está sintomática y bien la mayoría del año. Viene a urgencias por un empeoramiento progresivo de 2 días, con aumento de la tos, disnea y que no responde al uso de salbutamol. De hecho, nos explica que en las últimas 12 horas ha requerido 4 o 6 inhalaciones de salbutamol sin haber notado ninguna mejoría y que no ha termometrado fiebre. A su llegada constantes, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 22, satura 95 aire ambiente y temperatura axilar 36,6. La auscultamos, tiene sibilancias difusas bilaterales, trepidantes y habla bien, sin uso marcado tampoco de la musculatura accesoria. Volviendo a lo que habíamos visto antes, nos podría quedar la duda por las constantes que hemos visto ahora entre si es una crisis leve o moderada. Por lo que acabamos de ver, bueno, la disnea es difícil de cuantificar, el habla, podríamos decir que habla fluyente, pero a veces en pacientes jóvenes con mucha reserva, para que tengan una habla entrecortada tienen que estar muy apurados. La frecuencia cardíaca está también en el límite, por respiratoria podría ser moderada. Bueno, nos quedan dudas. Entonces, se han movido. Bueno, algo que podemos hacer, sobre todo en pacientes jóvenes, es hacer un PIP flow. En urgencias aquí en el hospital tenemos, en PUR 3 tienen, en PUR 2 creo que también, si no se puede pedir en la tercera. Sí, se puede ir a la sala. Y en la sala también tienen. Y aunque el paciente y la mayoría de pacientes asmáticos leves y que se manejan en ambulatorio no tienen un mejor valor de peak flow y no tienen un calendario de peak flow registrado como tal, hay unos valores estándar por edad y sexo que nos puede orientar de si el valor es normal, está disminuido, está muy. Esta chica lo hacemos, tiene un 60% del predicho que le tocaría por edad y sexo. Volviendo a esto, la clasificaríamos como agudización, una crisis moderada. Por la BTS también entraría en moderada porque un 60% estaría aquí dentro del... Bueno, no estaría aquí. Perdón, sí estaría en moderada. Y volviendo ya solo al esquema de la GEMA para no liarlo más, en caso de, si fuese una agudización leve, nos podríamos plantear evitar incluso dar corticoides y solamente seguir con inhalaciones durante 1 hora, pero como hemos comprobado una crisis moderada, empezamos tratamiento rutinario, ¿no? Con oxígeno si necesita para que sature al menos 94%, siendo una chica joven sin necesidad respiratoria obstructiva diagnosticada, cortis, broncodilatadores y revaloración pronto. Empezamos tratamiento, lo que hemos dicho está aquí en urgencias, aquí solemos en urgencias dar corticoides endovenosos aunque la vía oral esté conservada, pero bueno, las guías dicen que los corticoides tienen una muy buena biodisponibilidad vía oral y que se podría plantear prednisona oral en muchos casos de agudizaciones, pero es verdad que aquí lo que vemos es que se dan muchos cortis EV. Y cuando volvemos a auscultar a la hora y media, vemos que han mejorado mucho las sibilancias, la función está siendo buena sin haber empeorado. Ella misma dice sentirse mucho mejor. Entonces, sobre la valoración, las guías hablan de que la respuesta, la segunda valoración que tendríamos que hacer al paciente tras haber iniciado el tratamiento es a la hora 3 horas. Esto es lo que dice la guía española. La GINA aún es más agresiva en esto, que dice que la decisión se debería tomar en un plazo de hora y media. Pero esto es importante por el concepto que a veces vemos en urgencias de EVOL en ellos 12 horas y a ver qué pasa, igual no necesita ingreso. Las guías dicen que la decisión debería tomarse sobre una respuesta inicial de la primera o 3 primeras horas después de haber iniciado el tratamiento, donde se ha mejorado o no ha mejorado.
En esta chica hemos visto que ha mejorado, de hecho, ahora repetimos el Fit Flow, pero en caso de mejorado buena respuesta, nos plantearíamos que puede ir de alta con alargar la pauta de Cortis hasta 5 o 7 días. La mayoría de veces con crisis leves modeladas con 5 días de Cortis está bien. Aquí, para comparar un poco lo que dice la Gina, la Gina hace más énfasis en el momento de cuando le demos de alta a un paciente, cómo hacer el plan de alta, lo que ellos llaman el Assess for Discharge. Es importante, no solo, porque creo que en urgencias sí que hay mucha conciencia de que cuando el paciente se da de alta después de una crisis, la pauta de Cortis de prednisona de 5 días, sino también asegurar que entiende bien su tratamiento inhalador de base y en muchos casos, algo que es súper fácil de decir, recomendar que aumenten este tratamiento de inhalador de mantenimiento durante 2 semanas, 3 o hasta que lo vea alguien. Esta chica, lo que decíamos, se dio de alta, pues, según lo que hemos visto, pauta de prednisona de 40 durante 5 días y además se le recomendó, que no estaba usando con mucha adherencia, pero que aumentase su Foster a 2 de la mañana, a 2 de la tarde durante 2 semanas. Y control con su equipo de atención primaria porque aún no la llegaba a seguir ni el neumólogo de la RADE. Y ya que el médico de familia considere si se tiene que derivar al neumólogo de la RADE. En este sentido, de crisis leves moderadas que pueden irse de alta directamente desde urgencias, allí en Oxford lo que sí que vi que tenían muy desde los CIPIs, desde primaria, un plan de acción bastante concienciado de cuando daban de alta a un asmático, no solo insistir en la pauta de Cortis durante 5 días, que es importante, se puede mejorado tras recibir prednisona en agudización, sino también de asegurar el tratamiento de base, hacer un aumento si precisa durante 2 o 3 semanas del step en el que esté el tratamiento, del tratamiento inhalador de base. Bueno, si tiene que dejar de fumar, pues dar consejo de dejar de fumar y agendar una revisión para ver cómo. Y esto es importante porque el principal factor de riesgo de agudizaciones es el antecedente de haber agudizado previamente y es lo que vemos. De hecho, aquí pacientes que hemos tenido intubados, muchos tienen una historia de haber consultado el último mes 2 o 3 veces en primaria, en urgencias, se dio de alta con prednisona 3 días, vuelve porque... Y al final, el principal factor de riesgo para agudizaciones, y no importa la gravedad previa a la gravedad que pueda ser en el futuro, es que haya agudizado previamente. En esto, otro factor de riesgo que está en duda si es más causa o consecuencia es el sobreuso de salbutamol, pero es verdad que en pacientes que se identifica que puedan estar sobreusando el salbutamol y no usando su tratamiento inhalador con IX, con corticoides inhalados, sería importante plantear si estarían dispuestos a cambiar a una terapia MART, que la terapia MART es usar el mismo inhalador de rescate que de mantenimiento, solo se puede usar con X formoterol, porque formoterol es el único LABA con acción de inicio rápido y que tenga vida media larga, pero tiene una iniciación más o menos rápida, muy similar al salbutamol, que proporciona el mismo alivio de síntomas. Y luego lo que hablábamos, de que muchos pacientes se van de urgencias y no se plantea aumentar sus steps, su escalón de tratamiento, aunque sea durante 1 o 2 semanas, paralelamente a que use una pauta de Cortis durante 5 días o más larga si la hacemos descendiente. En esto muy rápido, que cuando hablamos de los escalones terapéuticos, estos son los de la GEMA, la figura típica, es muy fácil el 1 y el 6, el 1 es tratamiento solo a demanda y el 6 es cuando va con biológicos. Los otros, la diferencia es la dosis de glucocorticoides inhalados. Parece un poco lioso, pero al final en la misma GEMA hay una tabla de equivalencia de corticoides inhalados, donde tenemos que todos los principios activos que hay en los distintos inhaladores y es simplemente hacer el cálculo. Esto es la dosis diaria por día. Poniendo un ejemplo práctico, un paciente que haga Symbicort 2 veces al día, uno en la mañana, uno en la noche. Symbicort lleva budesonida, el Symbicort XT es de 160. El cálculo, 160 por 2 son 320. Sería un paciente que estaría, budesonida, estaría en dosis baja. Ha venido a urgencias, parece que no es nada, que irá bien en casa, pero nos preocupa un poco y le decimos, oye, además de hacer 5 días de prednisona,
quédate durante 2 semanas, un mes o hasta que le veas un médico de familia o el neumólogo que le lleve o alguien, que si nos preocupa de verdad, quédese usando 2-2 y lo dejaríamos en una dosis media, habríamos subido como un escalón terapéutico. Es una tontería, pero es el tratamiento inhalador antiinflamatorio que hace la acción local y esto para el paciente no implica un cambio en la receta, es un inhalador en lugar de hacer 1 a 1, que haga 2-2. Es bastante fácil esto para entender para prácticamente todos los pacientes. Y ya rápido, para no alargar mucho, en este caso un escenario un poco distinto, un señor de 45 años, fumador activo, sin alergias, antecedentes, un asma en la infancia, aunque no hacía seguimiento ya desde hace años, y obesidad con MC33. Muy poco miramos el HC3 y no visita prácticamente nunca su familia, y él usa porque tiene por casa de sus padres un salbutamol a demanda, que lo usa últimamente prácticamente a diario porque nota que le falta el aire y le mejora. Viene a pacientes con una disnea progresiva de más sibilancias y una tos seca de 24 horas de evolución que no ha mejorado pese a estar usando salbutamol. La exploración física, tensión conservada, frecuencia cardíaca 110, está taquipneico, satura 91, aire ambiente, y a la auscultación febril, y a la auscultación sí que tiene sibilancias difusas bilaterales y la expiración prolongada sin estar con un uso evidente de musculatura accesoria. Él sí tiene una habla entrecortada entre frases. Hacemos también el peak float y tiene ahora mismo a su llegada un 55% del predicho. Nuevamente usamos el predicho porque es un paciente que tampoco tiene un mejor valor. Estaríamos nuevamente por datos iniciales ante una crisis moderada. Este paciente, como sí necesita oxígeno, está saturando 91%, empezamos un 20 más, con lo que logramos que sature 94%. Igual, nebulizaciones de convitrasal, budesonida y cortis endovenosos, porque entre el 20 más y que está con taquipneico, con el habla entrecortada, él sí que no nos fiamos de la vía oral. A los 30 minutos nos avisa enfermería de que el paciente refiere que se está encontrando cada vez peor, mayor dificultad respiratoria, está muy ansioso porque cada vez le cuesta más hablar, más hipertenso en las constantes, más taquicárdico, más taquipneico, y ahora ya está saturando el 68% con un 20 más cal 40%. Uso de musculatura accesoria, tiraje y auscultándolo, y está con silencio auscultatorio en ambas fases, además de sibilancias en campos superiores. Hacemos ahora una gasometría y tiene aquí algo que nos tiene que hacer saltar a la vista a todos, parece que ya está con acidosis respiratoria, hipercápnica, que esto en una crisis asmática, si volvemos a donde estábamos inicialmente, ya estamos hablando de crisis vitales o lo que la BTS catalogarían ya de neonatal asma, que estamos ante un criterio claro de requerir ventilación mecánica invasiva. Aquí las guías recomiendan avisar a la UCI, bueno, aquí nosotros somos la UCI, entonces lo que hacemos es intensificamos tratamiento inhalado broncodilatador, más corticoides, añadimos sulfato de magnesio si aún no estaba añadido porque las guías siguen recomendándolo como tratamiento, aunque con poca evidencia, y preparamos ya para traslado para la UBI y para intubar y ventilación mecánica ahí. Aquí el recordatorio, que la sesión, si queréis ver el repaso de cómo manejar la evolución asmática en UCI, hay una sesión que nos da Jason sobre el tema, que está muy bien hecha y con muchos detalles sobre cómo manejar el ventilador. Y para terminar los últimos 2-3 minutos, que no se alargue más, hablaros un poco de un ensayo que he estado viendo allí que hacían. Es un ensayo, evidentemente las guías aún no hablan de nada de todo esto, pero puede ser interesante en vista a que las crisis asmáticas llevan tratándose con el mismo tratamiento desde hace igual 30 años sin ningún cambio. Aquí lo que hacían es que trataban nebulizaciones tanto de asma como de EPOC, eosinofílicos, le autorizaban a 3 grupos, un grupo con la pauta estándar de prednisona 7 días, un grupo con una dosis única de benralizumab y otro grupo con ambos, con benralizumab dosis única y con la pauta estándar de prednisona de 7 días.
Esto es un poco los 3 grupos que hicieron. A la izquierda están un poco las tablas demográficas, las poblaciones están bastante comparables entre los 3. Y lo que decíamos, del grupo pues, que recibe los 2 tratamientos, era la inyección de benralizumab única y los 5 días de PrEP. Era los de Benra solo 5 días de placebo y la inyección de benralizumab, y los de prednisona, pues 5 días de prednisona y una inyección de placebo. Benralizumab, no lo he dicho, es un antagonista del receptor alfa de la interleuquina 5. Entonces, frenaría la misma línea que estarían frenando los eosinófilos para la inflamación. Un poco lo que vieron, compararon la evolución de los grupos clasificándolos por el grupo que recibió benralizumab, ya fueran que recibió benralizumab con también la prednisolona o benralizumab solo, que es la línea roja, y la línea azul. Las gráficas son de fracaso de tratamiento y de éxito de tratamiento, que están más elevados en el grupo que recibió la inyección de benralizumab, y lo que calificaron y vieron como outcomes fueron los resultados en síntomas, todo lo que dice VAS. VAS es escala visual analógica, síntomas en tos, en disnea, en sibilancia. Esto es un poco los síntomas reportados por el paciente respecto al día de la agudización al día 28, que fue cuando terminó el seguimiento. Bueno, los resultados parecen haber sido buenos. Es verdad que esto eran agudizaciones ambulatorias que tenían criterio de manejarse ambulatoriamente y de no requerir ni oxígeno ni ser graves, y no es lo que estamos tan acostumbrados a ver. Pero bueno, puede ser interesante para en un futuro, que al final era una dosis única en pacientes que no estaban ni fenotipados previamente, y muchos de hecho eran EPO. En ese estudio no había un valor de eosinofilia. Sí, es decir, el criterio era eosinofilia, el criterio de entrar de al menos 300. La indicación aún no sé dónde está. Tanto EPO como asma. Sí, ambos grupos más o menos una proporción parecida de EPO asma en ambos grupos. Y esta era la idea, que ahora mismo el único tratamiento antiinflamatorio sistémico que damos es corticoides, es el único que está aprobado y es el único que las guías recomiendan, pero bueno, que se están abriendo futuras perspectivas, al menos poco a poco, y parece que los resultados iniciales pueden ser que en unos años haya cambiado. Y nada, y como conclusiones, sobre todo cuando llega una crisis asmática es importante identificar inicialmente el nivel de gravedad y sobre todo la revaloración dinámica. Esto es importante, ¿no? Que las guías dicen que a la hora 3 horas deberíamos tener claro si el paciente tiene que ingresar o se puede manejar ambulatoriamente. Los factores de riesgo desencadenantes, identificar, a veces solo decimos si es una agudización infecciosa o no infecciosa por si ponemos antibiótico o no, pero si hay una falta de adherencia terapéutica o si es un paciente infratratado y requiere mejor seguimiento, si hay comorbilidad, bueno, estaría importante también registrarlo. Y a lo que hemos dicho, en caso de hipercapnia o de fatiga respiratoria de claudicación inminente, pues tenido de UCI, ventilación invasiva. Y lo que hemos visto último, ya como el papel de los corticoides, como que sea el único tratamiento, pues igual a ver si en un futuro esto puede cambiar, para los pacientes al menos. Y ya está. Perdón por empezar tarde, que ha habido problemas técnicos. Ya ves que alguien quiere preguntar algo puntual. Ay, que no sé qué estoy haciendo, llamar a Carlos. Bueno, pues nada, compañeros, para la próxima. Recuerden, lo que dijo Marina no es una tontería. La gente, de hecho, los alemanes decían que el 40% de los pacientes están mal clasificados como controlados y está mal clasificado el escalón. Muchas veces en la consulta ni siquiera da tiempo para mirar, ¿no?, cuánto equivale la budesonida, a cuánto equivale la persona, si entonces o no. Y a veces incluso en primaria no es raro que un inhalador, que hay un límite para el uso también del LABA, se den dosis a tu triple
todo se ve. Luego se ven en 2 inhalaciones o 3 cada 8 horas de un lavacorti. Entonces, eso parece una tontería, pero hay que hacerlo bien. Y siempre hacer una CT en situación de estabilidad. No sucumbir a la presión de la industria farmacéutica. Sí, sí. Porque Esto va a YouTube, pero sí. recordad las indicaciones de corticoides solos y cuánta presión hay para las tratamientos de combinación. Muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias y hasta la próxima semana. A verla ahí. Sí.